Bueno, eh, esta, este tema sí vamos a empezar a ver probabilidad, ¿sí? Vamos a relacionarlo, digamos, con lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? De las variables, los tipos de datos, ¿sí? Y, digamos, esta es la parte más básica de lo que es la estadística, ¿sí? Lo que es la probabilidad y lo que es cómo calcularla, ¿sí? Como la palabra lo indica, ¿sí? La probabilidad es ver eh, cuán posible si puede ser que suceda o no determinado suceso. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, nos vamos a meter en algunos conceptos, ¿sí? Y vamos a ver cómo encontrar esta posibilidad de que algo o cuánta certeza tengo, ¿sí? De que algo suceda, ¿sí? Y bueno, después, si no sucede, podemos analizar por qué esto no sucedió. Bien, lo primero que vamos a hacer, sí, o lo primero que necesitamos para calcular la probabilidad de algo, ¿sí? Es hacer experimentos, ¿sí? Es decir, un experimento puede ser, porque uno cuando habla de experimento por ahí se piensa más en un científico, ¿sí? Que hace justamente un experimento, ¿sí? En un laboratorio, por ejemplo, y bueno, y saca resultados. Pero un experimento, sí, en estadística también puede ser una encuesta, si algo estuvimos hablando, creo, la semana pasada. Eh, Puede ser una encuesta, sí, o puede ser la, qué sé yo, los clientes en un comercio, sí, o los productos, sí, porque yo quiero ver qué productos más salen más, y bueno, en ese caso el experimento va a ser, bueno, viene un cliente y qué compra ese cliente, ¿sí? Entonces, justamente, como dice ahí, sí, un experimento es un proceso que genera un resultado definido, ¿sí? Por eso ahí está la cuestión de, bueno, entra un cliente, compra algo. Bueno, entonces ahí el resultado es decir qué es lo que compró, ¿sí? Ahí está el experimento. Si no necesariamente tiene que ser, el resultado tiene que ser generado en un laboratorio, ¿sí? Entonces, eh, es los experimentos que nos interesan, digamos, en estadística, sí, son los que uno los puede repetir, ¿sí? Eh, Tengo un experimento que lo puedo repetir, ¿sí? Es decir, puedo sacar muchos resultados, ¿sí? Obtener muchos resultados y después entonces voy a tener que analizar esos resultados. Lo que sí, eh, digamos, a todos esos resultados que yo puedo obtener, ¿sí? Es lo que voy a llamar como espacio muestreal, ¿sí? Después vamos a ver, vamos a definirlo más detalladamente, pero una primera aproximación es esa, ¿sí? Y lo importante de los experimentos que vamos a manejar nosotros es que cada vez que yo realice un experimento, ¿sí? Hay un solo resultado, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un solo resultado, ¿sí? No voy a tener más de uno. Continuamos. Entonces, bueno, ejemplo de experimento, ¿sí? Lanzar una moneda al aire. Acá, ¿cuál sería el resultado experimental? Esto que es resultado experimental sería mi espacio muestral, ¿sí? Si yo lanzo una moneda, ¿sí? Puede caer cara o puede caer cruz, ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo, estoy haciendo un control de calidad, ¿sí? Entonces agarro una pieza y me fijo a ver si en qué condiciones está. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Y bueno, ¿tiene algún defecto o no tiene ningún defecto? ¿Sí? Después, incluso, esto lo dice así, es un ejemplo a grandes rasgos, ¿no? Pero yo podría aumentar mi espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber qué defecto es el que tiene la pieza que yo inspeccioné, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá, bueno, las ventas de un negocio, ¿sí? Si compra o si no compra, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, saber si hay un operador que es más eh, eficiente que otro porque tiene más ventas que otras, ¿sí? Y analizar por qué vende más o no, o si fue una casualidad, ¿sí?
justo un día les tocaron todos los clientes que compraron o no, ¿sí? Puedo hacer un seguimiento, ¿sí? Que yo, lanzar un dado, ¿sí? Jugar un partido de fútbol, uno puede ganar, perder o empatar, ¿sí? Ese sería mi espacio muestral en cada uno de estos experimentos. Y así todos los experimentos que se les ocurra, ¿sí? Yo voy a tener siempre un espacio muestral al cual los resultados tienen que estar dentro de ese espacio muestral, ¿sí? Como para tener un poquito controlada la cuestión. Bien, sigamos con algunos conceptos básicos. Hasta acá venimos bien, ¿sí? Pues por ahora son todas definiciones, ¿sí? No hay nada, eh, no hay ninguna una cuestión así más eh, distinta. Si es cuestión de definiciones, las cosas se definen de esa manera, ¿sí? Vamos a seguir con las definiciones ahora. ¿Cómo se clasifican los experimentos? ¿Sí? Esto un poco, cuando vimos las variables, vimos que había variables aleatorias y variables deterministas, ¿sí? Que justamente son el resultado de los eh, experimentos deterministas o experimentos aleatorios, ¿sí? Un experimento determinista es aquel que está regido por alguna ley, ¿sí? Por ejemplo, alguna ley física, como puede ser, si yo tiro una pelota desde cierta altura, bueno, va a tardar tanto tiempo en caer, ¿sí? Eh, y un resultado aleatorio, por ejemplo, el que vimos recién, es tirar una moneda al aire, ¿sí? No hay ninguna ley, ni matemática, ni física, ni ninguna, ni de ningún tipo que diga, si yo tiro una moneda, que el resultado va a ser cara o el resultado va a ser seca, ¿sí? Otro experimento aleatorio puede ser, bueno, comprar, no, tirar un dado, ¿sí? Por ejemplo, la compra, ¿sí? Uno podría decir, bueno, es un experimento aleatorio, ¿sí? Pero bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que a veces no es tan aleatorio, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir, a ver, ¿qué tipo de yerba se vende más? Y bueno, no siempre va a ser aleatorio el cliente que los clientes entren y agarren cualquier yerba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, bueno, va a influir también el precio, va a influir, qué sé yo, la calidad, va a influir la zona por ahí donde estamos analizando eh, el experimento. Entonces ahí ya la aleatoriedad se va perdiendo un poco, ¿sí? Grandes grupos, ¿sí? Entonces, la probabilidad, ¿sí? Me va a servir para estudiar los experimentos aleatorios, ¿sí? Por ejemplo, ver si realmente algo que yo pienso que es aleatorio es realmente aleatorio o no, ¿sí? Eh, o para ver si hay alguna probabilidad eh, más alta de, por ejemplo, de ganar, ¿sí? Yo siempre digo, el tema este de la probabilidad se desarrolló mucho con el juego, ¿sí? Con el azar, ¿sí? Cuando uno ve eh, cuando uno en general, cuando dice probabilidad, bueno, lo relaciona con el azar, ¿sí? Justamente antes los jugadores, ¿sí? Eh, los jugadores, bueno, los que tenían mucha plata, les pagaban a matemáticos para que traten de encontrar alguna forma de ganar, ¿sí? Alguna fórmula que les permita ganar, ¿sí? Eh, ganar de forma segura, ¿sí? Y así es como nació el estudio este de probabilidad, ¿sí? Eh, y después, bueno, sirvió, después se fue expandiendo, empezó con el juego, pero se fue expandiendo a los distintos ámbitos de, de la vida cotidiana, ¿sí? Y bueno, después también y con el tiempo se desarrolló y es toda una rama de la matemática que se dedica a estudiar estos experimentos aleatorios o controlar los experimentos deterministas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, eh, encontré una ley física que me dice el ejemplo recién, que si yo tiro una pelota desde esta altura va a tardar tantos segundos, y bueno, ver si realmente eso es así, ¿sí? O no, ¿sí? Entonces, si es así, significa que la ley matemática que yo eh,
descubrí está bien y si no es así, bueno, la tendré que cambiar, ¿sí? El estudio de la probabilidad me sirve para eso. Si esto podría ser eh, podríamos relacionarlo con control de calidad, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces, un experimento, ¿sí? Yo hago un experimento, ¿sí? Tengo un resultado, ¿sí? A cada uno, a cada uno de los resultados, ¿sí? O cada uno de los experimentos, yo lo voy a llamar evento, ¿sí? Lo vamos a llamar evento. Y ese resultado entonces está dentro de lo que es mi espacio muestral, ¿sí? Eh, como un poco hablamos la vez pasada, ¿sí? Eh, uno podría decir que el espacio muestral serían los casos posibles, ¿sí? Esto están todos los casos que puedo obtener a la hora de hacer un experimento están dentro del espacio muestral y el evento, ¿sí? Uno podría llamar como los casos favorables, ¿sí? ¿Ya? Uy, no. A ver. Bien, continuamos. Eh, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, sí, obviamente lo vamos a relacionar con el azar, sí, para ver si se entendió bien la diferencia que hay entre lo que es un evento, sí, y lo que es mi espacio muestral, sí. Vamos a suponer que queremos jugar a la ruleta, sí. Tenemos esto que es la ruleta, sí. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sería un evento y cuál sería mi espacio muestral? ¿Qué opinan ustedes? Bien, exactamente, ¿sí? Mi espacio muestral, ¿sí? Serían en este caso yo tengo 37 números, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y el evento es si sale, por ejemplo, el 5, ¿no? Yo juego al 5, ¿sí? Este es el evento, ¿sí? O donde, como dijo bien el compañero, donde cae la bolita, ¿sí? Entonces, a la hora de yo querer analizar la probabilidad, ¿sí? Justamente acá yo lo que quiero saber es, bueno, qué probabilidad hay, por ejemplo, de que salga el 5, ¿sí? Por eso yo digo que ese es mi evento o mi caso favorable, ¿sí? Bien, entonces, ambos datos, ¿sí? Ya sean los eventos o los casos favorables, como el espacio muestral, me dan la probabilidad que tengo yo de ganar o no, ¿sí? En jugando, por ejemplo, al 5, ¿sí? Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Y si yo en vez de jugar un número, juego un color, ¿cuál sería el evento y cuál sería el espacio muestral? Claro, claro. El evento, ¿sí? Puede ser si es rojo o negro, ¿sí? Los tengo acá, ¿sí? Y ahora, a ver, el espacio muestral, ¿cuál sería? ¿Seguros? Ajá, ahí está, claro. Yo tengo, ¿sí? Tengo rojo, tengo negro, ¿sí? O tengo verde, ¿sí? Porque puede caer el cero también, ¿sí? Ahora, bueno, habría que analizar, ¿no? Porque no es que caiga verde, yo tengo, digamos, ahí tengo un caso favorable, ¿sí? Pero bueno, está dentro de mi espacio muestral, ¿sí? El cero puede salir, ¿sí? Y después, bueno, uno analizando justamente lo que se llegó a la conclusión es que ningún número es más favorable de que salga que otro, ¿sí? Todos tienen la misma probabilidad y justamente lo que también se sabe es que un tiro es independiente del otro, ¿sí? No porque haya salido
dos veces el 5 no significa que en una tercera tirada no vaya a salir el 5 también, ¿sí? Eh, entonces, y ahora me perdí con el, con el tema de la probabilidad y de la ruleta. Eh, bien, y esto también venía a cuento, bueno, después me voy a acordar de lo que siempre digo cuando, cuando estamos en este ejemplo. Eh, bueno, sí, eso también, que también esto es cuando uno analiza, digamos, los resultados, también puede ver si la ruleta tiene algún defecto, ¿sí? Porque en teoría, si después vamos a ver, cuando yo hago muchos experimentos, ¿sí? Ahí es cuando sale que todos los números tienen la misma probabilidad de salir, ¿sí? Eh, entonces, si yo tiro una ruleta un montón de veces y veo que hay un número una X cantidad de números que salen más veces que los otros, ¿sí? Significa que la ruleta tiene una falla, ¿sí? Lo mismo pasa con los dados. ¿Cómo sé yo que un dado está cargado? Y bueno, porque hay un número que sale más veces de la que tendría que salir, ¿sí? Obviamente esto uno no se da cuenta con 5 tiradas del dado, por ejemplo. Uno tiene que tirar el dado un montón de veces, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, ¿sí? Que para ganar el King 6, ¿sí? La probabilidad de ganar es 6 dividido las combinaciones de 6 tomado de 36, ¿sí? Y estos, las combinaciones de 6 tomados de 36, eran 6 factorial dividido 36 factorial por, no, al revés, al revés. 36 dividido 6 factorial por 36 menos 30 menos 6 factorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería, bueno, 36 factorial dividido 6 factorial por 30 factorial, ¿sí? Y esto sería igual. No, me queda un número muy grande igual. No, está bien, sí, me tiene que dar un número muy grande, sí, está bien. Esto sería 36 por 35 por 34 por 33 por 32 por 31 por 30 factorial, ¿sí? Dividido 6 factorial por 30 factorial. El 30 factorial se va con el 30 factorial y bueno, ahí hay que hacer esta cuenta. No sé si la calculadora se la banca. ¿Ustedes qué dicen? A ver si mi calculadora se la banca. Pongo la calculadora. Eh, Ahora vamos a hacer. Vamos a hacerlo todo de una. 36 factorial, ¿no? Dividido. Abro paréntesis. 6 factorial por eh, 30 factorial. Cierro paréntesis. Igual. Ahí está. 1.947.972 posibilidades. ¿Sí? Copiar. Bueno, casi 2 millones de posibilidades, ¿no? Esto es aproximadamente 2 millones de posibilidades. 2 millones.
¿sí? Entonces la probabilidad de ganar va a ser 6 dividido 2 millones. 2 millones, ¿sí? Esto lo podemos hacer así. Estos 3 y esto sería 1 millón, ¿no? Porque si lo divido por 2, sí. Y esto es esto va a ser este número combinatorio. Esas son, claro, eso, dividido 6 factorial. Sí, más o menos 2 millones. Sí. Entonces, si yo esto divido por 2 arriba y abajo, esto me da 1 millón y acá me da 3. ¿Sí? Entonces la probabilidad de ganar es 1, 2, 3, 4, 5. Creo que viendo más, 3. Si no hice mal la cuenta. Esa es la probabilidad de ganar. Si lo querés en porcentaje, porque te parece un número muy chico, es 0,00. Creo que es así. Acá hay un 0 de más. Esta es la probabilidad de ganar el 15-6. La probabilidad de ganar. Sí, esto es de una persona. ¿Sí? 3 en 1 millón. Sí, claro. Bueno, ahí está lo que iba. Esa es la respuesta eh, que, le, que le iba a dar al compañero. ¿Sí? Es como que decir, bueno, si una persona juega, tiene esta probabilidad de ganar. ¿Sí? Pero es como decir que ganan, ¿sí? Entre comillas, 3 personas de cada millón que juegan. ¿Sí? Entonces, si juegan 1 millón de personas, ¿sí? Bueno, ahí tenés 3 personas que tienen que ganar. Eso es lo que dice la probabilidad. ¿Se entiende? No, tiene la posibilidad, porque esto no es tan certero, ¿sí? No es, digamos, cada persona, por más que quiera o no, tiene esta posibilidad. Lo que pasa es que si juegan 1 millón de personas, ¿sí? Lo más probable es que gane, que una de ese millón gane. Eso seguro. Sí, claro, claro, porque vos, claro, está dentro de las probabilidades. Exactamente. Ujú, ujú. ¿Sí? ¿Se entendió ahora para el compañero que preguntó? ¿Por qué si juegan más gente es más probable que alguna gane que si juegan menos? Lo que pasa es que, bueno, te tiene que tocar también, ¿no? Primero tiene que jugar 1 millón de personas. Yo no sé cuánta gente juega al Kiri 6. Claro, todos con números diferentes, sí. Claro, tal cual. Si todos juegan a la misma combinaciones, bueno, lo que pasa es que también es difícil, ¿no? Que todos jueguen a la misma combinación. Porque ya, digamos, si todos juegan a la misma combinaciones, tienen esta probabilidad. Sí. No, porque vos tenés 2 millones. Sí, bueno, sí, 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 tenés razón. Tenés razón. Digamos, para que yo tenga la certeza seguro de que uno va a ganar, tienen que jugar 2 millones de personas combinaciones completamente distintas. ¿Sí? Esa es la única, digamos, ahí yo estaría con la certeza, lo que vimos recién, certeza absoluta. ¿Sí? Si 2 millones de personas juegan cada uno una combinación de números diferentes. ¿Sí? Ahí ya sé que una va a ganar. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, por eso muy pocas veces sale el 15-6. Eh, pero bueno, eh, bien, continuamos. ¿Alguna otra pregunta acá? Hasta acá venimos bien. Bueno, entonces, bueno, esto un poco con el ejercicio lo estuvimos haciendo, ¿no? ¿Cómo contamos los casos favorables y los casos posibles? ¿Sí? Bien, ya vimos, experimentando, ¿sí? Experimentando. O sea, tirando 1000 veces un dado o jugando 1 millón de veces al 15-6, ¿sí? Y contando, digamos, eso es una cosa que se podría hacer. Bueno, desde que se inventó el 15-6 hasta ahora, ¿cuántas personas jugaron? ¿Cuántas personas ganaron? ¿Sí? Las personas que ganaron dividido las personas que jugaron, ¿sí? Esto me da la probabilidad de ganar, ¿sí? Que nosotros lo hicimos con esto, ¿sí? Ahí están las dos formas que dijimos, ¿no? Esto más bien teórico, ¿sí? Nosotros calculamos esta probabilidad de ganar, ¿sí? De manera teórica, ¿sí? Pero bueno, otra forma de calcularla sería esta, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántas personas ganaron de las personas que jugaron? Hace esa división, ¿sí? Y nos tendría que dar el mismo número que nos dio hace un ratito, ¿sí? Y otra, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora, que se llama diagrama de árbol, ¿sí? Que esto digamos, es una forma también de hacerlo cuando las posibilidades, sí, los casos, eh, el espacio muestral es dentro de todo eh, chico, ¿no? Porque digamos, eh, digamos, es contar, ¿sí? Los casos favorables y los casos posibles como a mano, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, vamos primero este. Y después les voy a explicar cómo es el, el diagrama del árbol, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De esto de que cuanto más experimento, mejor conozco la realidad, ¿sí? Este teorema que dije de los grandes números que dice nada más y nada menos que esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El experimento que vamos a hacer, yo ahora les voy a decir que hagan un experimento, ¿sí? Que va a ser tirar una moneda. Tirar una moneda, ¿sí? Si yo tiro una moneda, ¿sí? Vieron que una moneda hay una parte que se llama cara, ¿sí? Y la otra que la llamamos cruz, ¿sí? Tenemos la cara y la cruz. ¿Qué probabilidad hay de que si yo tiro una moneda salga cara? ¿Sí? ¿Ustedes qué dirían? El 50%, ¿sí? El 50%, ¿sí? Porque esto sería los casos favorables, que sería uno, ¿sí? De tirar la moneda que salga cara. Los casos posibles, ¿sí? Serían dos, porque o sale cara o sale seca, ¿sí? Entonces, bueno, la probabilidad sería ser 1 dividido 2, que es 0,5, 50%, ¿sí? Bien, entonces, yo ahora les voy a pedir que agarren una moneda, ¿sí? Les voy a pedir que lo hagan en experimento, así sale bien, ¿está? Un esfuercito. Eh, Así que los que no están o están haciendo otra cosa, les pido que presten atención 5 minutos para hacer este experimento. Que agarren una moneda, ¿sí? Y la tiren, ¿sí? La tiren 10 veces, ¿sí? ¿Está? Y anoten la cantidad de veces que salió cara y la cantidad de veces que salió cruz, ¿sí? No importa, elijan uno que sea cara y el otro que sea cruz y tírenla 10 veces, ¿está? Como quieran, ¿sí? Y después van a hacer lo siguiente, ¿sí? Si yo tiro 10 veces una moneda, ¿sí? De acuerdo a lo que me dice, digamos, la teoría de la probabilidad, es
lo que yo voy a esperar es que me salgan 5 caras y 5 cruz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, pero vamos a ver el ejemplo que hicimos, ¿sí? Para ver qué es lo que pasó. No estaba grabando. Entonces, bueno, seguimos, ¿sí? En el caso bueno, una definición más. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. Claro, claro. No, en ese caso, eh, lo dicen porque eso también, ¿no? Digamos, es por el conocimiento que tengo yo, digamos, ahí ya la estadística no sería, no formaría parte. Sería simplemente decir, bueno, qué sé yo, la diferencia entre un candidato y otro es 1 millón de votos, ¿sí? Y quedan 500 votos por verse, ¿sí? Entonces, el que va segundo va a ser imposible de que lo alcance, ¿sí? Entonces, eso sería, bueno, la tendencia es irreversible. Digamos, la diferencia que hay entre el primero y el segundo y la cantidad de votos que faltan escrutar, perdón, se hace imposible de que el segundo alcance el primero. ¿Se entiende? Entonces, bueno, más o menos, ¿sí? Por ahí se mantiene la diferencia, por ahí acorta un poco, pero no lo va a poder pasar. Sí, no va a poder pasar que eh, que el segundo salga primero. Creo que viene por ese lado la cuestión. Bien. Bueno, ahora sí, vamos. Ah, bueno, no. Primero vamos a la definición, ¿sí? Eh, en el caso de la moneda, sí, justamente se dice que esos sucesos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Esto un poco lo hablamos la vez pasada, sí, pero es justamente que no pueden suceder, no pueden pasar al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, yo tiro una moneda, no puede salir cara y seca al mismo tiempo, ¿sí? A menos que justo no, eso también, ¿no? Que caiga de canto y se quede parada de canto, ¿sí? Que hay una probabilidad también que suceda, ya ahí ya nos vamos en la cuántica, eh, pero bueno, hasta ahora a ninguno de los que siempre hago ese experimento cuando doy estadística, a ninguno le cayó de canto la moneda, porque eso sí sería muy raro. Más fácil sería, a ese le digo que juegue la lotería porque tuvo una suerte terrible. Sí, pero se entendió lo que significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes. Sí, que no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Sí? En el caso de la moneda, o sale cara o sale cruz. Otro ejemplo es el dado, ¿sí? O sale 6, o sale 5, o sale uno, ¿sí? No puede salir uno y 6 al mismo tiempo. Bien, seguimos. El diagrama de árbol, sí, es, por ejemplo, yo quiero saber eh, si yo tengo, si yo tiro dos monedas ahora en vez de uno, ¿qué probabilidad sea de que las dos salgan caras? ¿Sí? Entonces, bueno, el diagrama del árbol es justamente eso, ¿no? Es hacer y ver todas las posibilidades, ¿sí? Y contarlas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, yo tiro una moneda, ¿no? O tiro la primera moneda, ¿sí? O tiro las dos monedas. ¿Qué puede pasar? Bueno, la primera moneda o pudo haber salido cruz o pudo haber salido cara, ¿sí? No hay otra posibilidad, ¿sí? Acá ven por qué, digamos, este diagrama sirve para cuando las posibilidades son pocas, ¿sí? Incluso ya un dado quedaría un poquito, eh, ya 6 posibilidades ya sería un poquito engorroso hacer un árbol de este estilo. Pero bueno, a veces sirve, ¿sí? Entonces, bueno, la primera moneda o sale cruz o sale cara. Ahora, para cada una de estas posibilidades,
la segunda moneda, ¿sí? O la segunda vez que tiro la moneda, o la segunda, si tiro dos monedas, la segunda moneda, ¿qué puede pasar? Y bueno, también pudo haber salido cruz o pudo haber salido cara, ¿sí? Pudo haber salido cruz o pudo haber salido cara, ¿sí? Entonces cuento. Yo digo, bueno, acá, cruz es H, cara es T, ¿sí? Entonces, acá salió cruz, ¿qué puede pasar? Si estas serían, esto, acá estoy analizando los, ¿qué sería esto? De lo que vimos, los casos posibles, ¿sí? Estoy analizando los casos posibles, ¿sí? Entonces, que salga cruz y cruz sería HH, que salga cruz y cara, HT, que salga cara cruz, TH, que salga cara cara, TT, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que si yo tiro, ¿sí? Si yo tiro dos monedas, salgan las dos cruz, ¿sí? Entonces, ¿cuántos casos favorables hay? Hay uno solo, ¿sí? ¿Cuántos casos posibles hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro posibles, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que salga justamente HH, ¿sí? Para mantener el- la notación, ¿sí? Es 1/4, ¿sí? Es decir, 0,25 o el 25%, ¿sí? Eh, bien, bueno, así es el diagrama. ¿Preguntas? Bien, perfecto. Acá me dice grabación en curso, pero no me está aumentando el tiempo. Bueno, no sé qué pasará. Bien, seguimos. Bueno, ahora vamos con la parte un poquito más pesada de la teoría, ¿sí? Que es entender algunos postulados, ¿sí? Y ver, digamos, de qué manera nos van a servir, digamos, para calcular algunas probabilidades, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a relacionar mucho, ¿sí? Con la teoría de conjuntos y con la lógica, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Bien, entonces, si A es cualquier suceso, ¿sí? Es decir, un evento de un espacio muestral S, entonces siempre la probabilidad de que suceda A va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Esto lo vimos, ¿no? Tenemos que la probabilidad siempre se maneja entre 0 y 1. 0 es certeza de no ocurrencia, 1 es certeza de ocurrencia, y la probabilidad de cualquier suceso dentro del espacio muestral, ¿sí? Está entre 0 y 1. Obviamente, la probabilidad de S, si es decir, que suceda algún evento del espacio muestral, siempre va a ser 1. ¿Sí? Eso es una propiedad. Tengo la certeza absoluta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Sean A y B dos sucesos, ¿sí? Eh, la probabilidad de que sucedan A o B, ¿sí? Uno o el otro, ¿sí? Y esto lo vamos a relacionar con la unión, ¿sí? Cuando yo digo o, estoy hablando en lo que es teoría de conjuntos con unión, ¿sí? ¿Unión de qué? ¿Sí? Bueno, va a ser la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? ¿Cuál sería la intersección? Bueno, la intersección eh, sería cuando yo sale A y B, ¿sí? Cuando yo digo y, estoy hablando de intersección, en teoría de conjunto. Intersección, ¿sí?
Entonces, si yo quiero ver la probabilidad de que pase una cosa o la otra, ¿sí? Es la probabilidad de que pase la primera más la probabilidad de que pase la segunda, ¿sí? Cuando yo hablo de unión, yo sumo las probabilidades y le resto la probabilidad de que pasen las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, eh, que yo estoy en la parada del colectivo, ¿no? Bueno, ejemplo, bien, vamos a hacer lo más sencillo posible. Estoy en la parada de colectivos, ¿sí? Y, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Eh, taca, taca, taca. Claro, bueno, vamos a suponer que por ahí en la parada de colectivo pasan colectivos azules, verdes y rojos, ¿sí? Entonces, yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que pase un colectivo azul o el chofer del colectivo se llame Carlos, ¿sí? Vamos a suponer eso, ¿no? Entonces, yo acá tengo que ver, bueno, ¿qué sería esto? Esto sería, bueno, la probabilidad de que el colectivo sea azul, ¿sí? Esto analizaría. La probabilidad de que el chofer se llame Carlos, ¿sí? Menos la probabilidad de que pase un colectivo azul, ¿sí? Y que el chofer se llame Carlos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque justamente ese caso favorable ya lo estoy contando acá y lo estoy contando acá, ¿sí? Porque si pasa un colectivo azul con el chofer Carlos, yo, ¿sí? A ese caso favorable lo voy a estar contando acá, lo voy a estar contando acá, ¿sí? Entonces es como que a un mismo caso lo voy a contar dos veces, ¿sí? Y eso no puede ser. Entonces le saco una. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? De por qué se le saca esa intersección. Bien. Ahora, si son mutuamente excluyentes, ¿sí? Si son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que pase A y B es cero, ¿sí? Porque justamente recién definimos un evento es mutuamente excluyente cuando no puede pasar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la probabilidad se simplifica, ¿sí? Y yo diré, ¿por qué? Porque a veces calcular esto, ¿sí? Se complica un poquito, ¿sí? Entonces, si los eventos son mutuamente excluyentes, a mí se me simplifica la cuestión porque justamente no voy a tener que encontrar la probabilidad de que pase uno y el otro, ¿sí? Bueno, acá está lo que les dije, al principio, ¿sí? La probabilidad de que salga al espacio muestral siempre es uno, ¿sí? Yo tengo la certeza absoluta. Y después yo tengo la probabilidad de que suceda A y no B, ¿sí? Por ejemplo, que justamente que pase un colectivo azul y el chofer no se llame Carlos, ¿sí? Va a ser una nota, lo anoto así, ¿sí? A menos B es la probabilidad de A, ¿sí? Menos la intersección de ambas probabilidades, ¿sí? De que pase A y que pase B. ¿Está? Bien, sí, sí. No, no, no. Después cada uno tiene que calcular la probabilidad. Sí. Lo que pasa es que en un ejemplo vamos a tener datos concretos. ¿Sí? Es decir, ¿qué necesitaría? Bueno, en el caso de este ejemplo pavo que di, ¿no? De que yo quiero que pase un azul que se llame Carlos. Bueno, yo acá la probabilidad de que sea azul es un tercio, ¿sí? Porque se acuerdan que yo les dije pasa azul, verde o amarillo. ¿Sí? Y acá, bueno, yo tengo que ver cuántos de la cantidad de choferes que hay en estas tres líneas, cuántos se llaman Carlos. Entonces ahí voy a sacar la probabilidad de que el chofer que venga se llame Carlos, ¿sí? Van a ser números concretos.
que obviamente se pueden sacar, ¿sí? Bien, el último, ¿sí? Probabilidad condicional, ¿sí? Esta la vamos a ver bien detalladamente en la clase que viene. ¿Qué es la probabilidad condicional? La probabilidad condicional es, dados dos sucesos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda uno habiendo sucedido el otro? ¿Sí? ¿Tá? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda uno habiendo sucedido el otro? ¿Sí? Por ejemplo, eh, en el ejemplo del colectivo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el chofer se llame Carlos si el colectivo que viene es rojo? ¿Sí? Eso sería la probabilidad condicional, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que suceda algo condicionado a que haya pasado, ¿sí? Antes otra cosa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso se anota de esta manera, ¿sí? La probabilidad condicional, si es que pase A habiendo pasado B, ¿sí? Y se calcula de esta manera. La probabilidad de A intersección B, es decir, que la probabilidad de que pasen A y B al mismo tiempo, dividido la probabilidad de B, ¿sí? En el caso de que, en el caso de los colectivos es la probabilidad de que el chofer, es decir, yo tengo que ver cuántos choferes hay en la línea azul y de esos choferes ver cuántos se llaman Carlos, y a eso lo tengo que dividir por la probabilidad de que el colectivo sea azul, ¿sí? En el que nosotros vimos que era un tercio. ¿Se entiende la idea? Sí, esta probabilidad igual eh, la vamos a analizar y la vamos a, digamos, este postulado lo vamos a usar más adelante. Sí, también creo que en la clase que viene. Sí, claro, lo que pasa es que ahí, eh, digamos, en ese caso, al ser eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Eh, la probabilidad de que suceda A es independiente de la probabilidad de que suceda B. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si una moneda, digamos, a una moneda no le importa que la otra moneda haya salido cara o cruz. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Esto, por ejemplo, si yo te digo, vamos a suponer, ¿no? Distinto sería decir, bueno, ¿qué probabilidad hay de que pase un colectivo verde si pasó un colectivo rojo? ¿Sí? Uno diría, bueno, hay más probabilidad de que pase uno verde, ¿por qué? Porque el rojo ya pasó, ¿sí? Entonces es como que aumenta la probabilidad de que pase uno verde. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso. Claro, claro. Sí, digamos, a una moneda ahí, a una moneda no le importa lo que sale la otra, ¿sí? Ella va a salir lo que va a salir, ¿está? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Eh, bien, bueno, a ver, entonces la cuestión es que esto es lo que dije, lo más complicado, es cómo hago para sacar la intersección, cómo hago para sacar la probabilidad de que suceda un evento y el otro al mismo tiempo, ¿sí? Así de manera teórica. Bueno, no, perdone, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Cómo sacar esta probabilidad. Esto era, sí, eh, pasa que voy modificando las filminas y después me olvido
de lo que modifiqué y por ahí repito dos veces lo mismo, ¿sí? Esto es nada, es simplemente decir que la probabilidad de que suceda A intersección B es que suceda A y B al mismo tiempo, ¿sí? Eh, y bueno, si uno despeja de acá, ¿sí? Esto, saca bien, esto se va. ¿Sí? Sacar la intersección, ¿sí? Justamente de sucesos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Eh, se saca de la siguiente manera, ¿sí? Justamente, si yo despejo de acá, ¿sí? Despejo de acá la intersección, ¿sí? Esto está dividiendo, es decir, yo tengo que partes de A restringido a B, ¿sí? Es igual a partes de A intersección B dividido a partes de B, ¿sí? Entonces, paso esto que está dividiendo multiplicando y me queda que partes de A intersección B, ¿sí? Es igual a partes de A restringido a B, ¿sí? Por partes de B, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que yo les dije recién, justamente, que si los, los eventos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Que suceda A es independiente de que suceda B, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Directamente a partes de A, ¿sí? Esto es si A y B son, sigo acá, mutuamente excluyentes, ¿sí? Excluyentes. Entonces, bueno, en definitiva, me queda esto de acá, ¿sí? Cuando los eventos son mutuamente excluyentes y solo cuando son mutuamente excluyentes, la intersección la puedo calcular como el producto, ¿sí? Entre que sucede A y que sucede B, ¿sí? Vamos al caso de las monedas, ¿sí? Vamos al caso de las monedas. Si yo tiro dos monedas, ¿se acuerdan que nosotros calculamos la probabilidad de que salgan las dos cruz, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos había dado? Nos había dado 0,25, ¿sí? ¿Cómo sería aplicando este teorema? Esto sería la probabilidad de que la primera moneda salga cruz por la probabilidad de que la segunda moneda salga cruz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta probabilidad? Esto es un medio por un medio es igual a un cuarto, ¿sí? Que es lo que nos había dado. ¿Se entiende la idea de cómo se utiliza este postulado? ¿Sí? Estas, sí, cómo se utilizan estas formulitas, ¿sí? Después, no se preocupen que en la práctica la vamos a ir eh, desarrollando un poquito mejor. Bien, bueno, vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer el primero, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga artrosis? ¿Qué pondrían ustedes acá? Es decir, la probabilidad de que tenga artrosis, ¿sí? Esto vamos a ponerle A. Casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? ¿Quién serían los casos favorables? Claro, los positivos, ¿sí? En este caso 100, ¿sí? ¿Cuáles son los casos posibles? Dijimos 145, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la probabilidad. Bueno, ahora hay que hacer la cuenta, ¿no? ¿Cuánto da esto? Si alguien puede hacer la cuenta, 0, 69, 68, bueno, más o menos, ¿sí? Ah, está bien. Es decir, 69% de probabilidades de que el próximo paciente que entras sea un paciente que tiene artrosis. Bien, por acá hasta acá fácil, facilito. Vamos a la siguiente.
la probabilidad de que un paciente tenga artrosis o sea mujer. ¿Sí? ¿Cómo lo harían esto? Para eso puedo hacer de dos maneras diferentes, ¿sí? Lo vamos a hacer de las dos maneras. O aplicando las formulitas que vimos recién, ¿sí? O tratando de analizar, ¿sí? Esto de casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? Las dos obviamente tienen que dar lo mismo. Vamos a suponer, esto es A o dice sea mujer o sea mujer. Esto es, vamos a ponerle M, ¿sí? Bueno, si yo quiero hacer justamente la probabilidad que el paciente sea, ¿qué sería? Sería una O, ¿sí? Yo quiero ver la probabilidad de A o M, ¿sí? ¿Se acuerdan la O, en teoría de conjuntos, con qué operación la relacionaba? ¿La relacionábamos? Con la unión era, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la probabilidad de A unión que sea mujer, ¿sí? Ahora, acá ya se empiezan a presentar los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? Vamos a tratar de pensar y después vamos a ver que la teoría nos hubiese dado lo mismo. ¿Cuáles serían en este caso los casos favorables? ¿Qué pondrían ustedes como casos favorables? ¿Por qué? ¿Por qué 155? Serían, claro, los 100 son los que tienen artrosis, más las 55 son las que tienen mujeres, ¿no? Ahora, fijémonos, vamos a ver si esto está bien. Esto sería, como dijo el compañero, 155. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 155 dividido 145. ¿Puede ser esto? ¿Cuánto da esta división? Claro, claro, exactamente. ¿Cuánto da exactamente? 1, ¿cuánto? 1,07 vamos a poner. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Esto, ¿sí? Es más grande que 1, entonces no puede ser, no puede ser. ¿Sí? Entonces, de esto estamos seguros que está bien. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y bueno, el problema está acá en fallar en contar los casos favorables. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora acá? Si los casos favorables no pueden ser 155, ¿por qué no pueden ser 155? ¿Qué estamos haciendo en este caso? ¿Por qué? Claro, con artrosis son 100, sí, pero yo quiero saber que tenga artrosis o que sea mujer, ¿sí? Que el siguiente paciente sea mujer o tenga artrosis, ¿sí? No es un I, ¿está? El problema es este. El problema el error que cometimos acá es el siguiente. De acá, de estos 100, hay mujeres y hay hombres. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de acá, de estos, hay mujeres que tienen artrosis y mujeres que no tienen artrosis. Entonces, ¿sí? Estos hay justamente mujeres que las estamos contando dos veces.
que ¿cuáles son las mujeres que estamos contando dos veces? Las mujeres que tienen artrosis, ¿sí? Eso sería y artrosis. Las mujeres que tienen artrosis, ¿se entiende? ¿Por qué? Eh, no, porque yo no estaría contando todas estas que no tienen artrosis. No, pará, porque acá, es más, nos confundimos todavía. ¿Por qué? Porque, porque la cantidad de mujeres es 70, ¿sí? 70, o sea que esto sería 170, la probabilidad sería más grande todavía. ¿Está? Entonces, de acá, de acá hay, de estos 100 hay 55 mujeres, ¿sí? Y 15 hombres, ¿no? Y de acá, de estas 70, hay 55 que tienen artrosis, ¿está? Y 15 que no. Entonces, estas 55 las estamos contando dos veces. Las estamos contando acá y las estamos contando acá. Entonces, justamente, los casos favorables son estas 100 personas más estas 70 personas menos 55 que son mujeres que tienen artrosis. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué hay que sacarle esos 55? ¿Sí o no? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Sí? Vamos de vuelta. Yo digo, bueno, los casos favorables, ¿sí? Yo quiero que tengan artrosis o que sean mujeres, ¿sí? Los pacientes que tienen artrosis son 100. Los pacientes que son mujeres son 70, ¿sí? Entonces, ya vimos que los casos favorables no puede ser la suma de 100 y 70. Estamos haciendo algo mal, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Que de estas 100, 55 son mujeres, ¿sí? Y 45 son hombres, ¿sí? Y sí, sí, claro, exactamente. Estas son mujeres, ¿sí? Que también las estoy contando acá. Exactamente, es lo que hay que poner, ¿sí? Que serían hacer 70 menos 55. Exactamente, ¿sí? Entonces, ahora sí, los casos favorables son 100 más 20 serían 120, ¿sí? Entonces acá tengo que poner 120 dividido 145, ¿sí? Esto es igual a, bueno, un número, ¿está? ¿Cuánto? Sí, 115, porque 70 menos 55 es 15, no 20. Para el compañero ahí que me dijo, me hizo confundir. Sí, nada, está bien. 0,79, ¿sí? O sea que hay casi el 80% de probabilidades de que el próximo paciente que entra sea mujer o bien tenga artrosis, ¿sí? ¿Está? Si es mujer y tiene artrosis, cuenta como favorable. Bien, que, fíjense, ¿sí? ¿Esto qué sería? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ¿sí? Fíjense que también podríamos haber aplicado las propiedades que vimos, ¿sí? Y nos daba exactamente lo mismo, ¿sí? Porque fíjense, sí, esta no era necesario, pero esta por ahí sí nos hubiese ayudado. ¿Por qué?
Porque, ¿qué sería la probabilidad eh, de que un paciente tenga artrosis? ¿Sí? ¿Cuál sería? Casos favorables sería 100. 100 dividido casos posibles, 145. ¿Sí? Estoy haciendo esta, no la segunda. ¿Qué sería la probabilidad de que un paciente sea mujer? ¿Sí? En este caso sería 70 sobre 145. ¿Y cuál sería la probabilidad de que el paciente sea artrosis y sea mujer? ¿Sí? La probabilidad de que tenga artrosis y sea mujer, ¿sí? Es las dos cosas al mismo tiempo, que sería esta de acá. 55 sobre 145, ¿sí? Si yo sumo todos, esto me queda 100 sobre 145 más 70 sobre 145, 145, menos, y esto lo tengo que restar, 55 sobre 145, ¿sí? Como todos tengo el mismo denominador, que es 155, yo puedo hacer directamente como factor común, ¿sí? Y esto entonces lo voy a poner sobre 145 es exactamente la cuenta que hicimos hace un rato. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Sí? Y esto, bueno, me quedaría lo mismo, ¿sí? Aunque sería un poquito más engorroso, ¿no? Porque ¿qué sería? Bueno, esto sería la probabilidad de que sean hombres. ¿Sí? Claro, yo hice la probabilidad de que sean hombres, que esto sería hombres, sería 75 sobre 145 y la probabilidad de que sean hombres y tengan artrosis, ¿sí? Sería, no, perdón, sería esta de acá, ¿sí? Esa de ahí, entonces esto es 45 sobre 145, ¿sí? Y si yo resto estos dos, si hago esta cuentita de acá, ¿sí? ¿Qué sería hacer? Sería hacer 75 sobre 145. Uf, ¿cómo estoy? 145 menos 45 sobre 145, ¿sí? Y esto me quedaría, bueno, lo que pusimos nosotros, ¿no? Sería 30 dividido 145, ¿sí? Que es la probabilidad que sacamos en este caso más directamente, ¿sí? Pero bueno, esto es para que vean que uno puede pensar un poco, ¿sí? Tratar de sacar los casos favorables y casos posibles, no siempre va a ser tan fácil, ¿sí? O aplicar estas formulitas que por ahí me lleven a probabilidades que sí sean más fáciles de sacar, ¿sí? ¿Se entendió la idea?